Acompáñeme. Permítame un breve momento, creo que me confundí aquí. Lucas capítulo 2, vamos a ver dónde está, Y yo quiero que usted me acompañe, vamos a ver, permítame, porque estoy viendo donde Cristo Jesús crecía. Vamos a ver. Ok. Sí, aquí está. Sí. Perdón, ya me había confundido yo. Está bien la escritura. Lucas 2:52 dice lo siguiente. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, este verso es bien corto, pero note, dice lo siguiente. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios. Paremos aquí. Justamente en este verso quiero que nosotros empecemos a escudriñarlo. Muchos de nosotros, incluso en la iglesia de hoy en día, se ha olvidado de crecer en sabiduría y de crecer juntamente con Dios, con gracia delante de Dios. De hecho, nosotros muchas veces, cuando estoy hablando de la iglesia en general, estoy hablando acerca de la visión, del enfoque que todos nosotros como cristianos, discípulos del Señor Jesucristo, seguidores del Señor Jesucristo, nos hemos olvidado por los afanes, por lo que está sucediendo en nuestro alrededor. Y es por eso que esta tarde yo quiero hablarle desde mi corazón, pero también quiero hablarle con amor, pero con sinceridad. Porque ya no es tiempo que usted y yo estemos jugando solamente al papel de ser cristianos, jugando al ser papel de ser un líder de una iglesia, o tal vez ser hasta el pastor de una iglesia, o estar en el ministerio. Cada vez que el Señor nos enseña su palabra, nos enseña un propósito. Y el propósito de Cristo Jesús es establecer el reino de Dios en nuestra vida, en esta tierra también. Pero una de las características que Jesús nos enseñaba era a crecer primero en sabiduría. Ahora, Jesús era Dios, por supuesto, encarnado. Cristo Jesús, el hombre que era sin pecado. La pregunta es, ¿por qué necesitaba crecer en sabiduría si ya era Dios? Y Cristo Jesús no se consideró, de hecho, Él se despojó de su naturaleza, de su deidad, para cumplir la voluntad del Padre. Pero para cumplir la voluntad del Padre, nosotros notamos en este verso que Cristo Jesús tuvo que crecer. Eso quiere decir que el Padre no se lo dio automáticamente. Y si no se lo dio automáticamente, ¿qué nos hace pensar a nosotros estar en el ministerio o incluso estar en la vida cristiana? No hablemos del ministerio, pero hablemos de nuestra vida personal con el Señor Jesucristo. ¿Qué nos hace pensar que, bueno, solamente voy a ir a la iglesia y allí voy a crecer en sabiduría, allí voy a saber yo cómo caminar en santidad? Y no es de esa manera. Ese no es el acercamiento que el Señor Jesús nos está mostrando para entrar ante la presencia de Dios. Estaba diciendo que Jesús tenía que crecer en sabiduría. Eso quiere decir que tuvo que haber un proceso. El proceso de la disciplina, el proceso de estar dispuesto a cerrar la puerta al mundo, en establecer mis prioridades, para entonces no solamente crecer en sabiduría y en estatura, en gracia específicamente, pero no para los hombres primeramente. Por eso cuando usted está en el ministerio, cuando usted está buscando al Señor Jesucristo, usted está acercándose a una iglesia, problemas van a haber, hermanos. Problemas hay, de hecho, en todas las iglesias creo que tal vez tendrán alguna u otro problema. Pero el punto principal es que Jesús nos enseña que para que nosotros como cuerpo de Cristo, como la iglesia del Señor Jesucristo, cuando nos reunamos con el resto de los hermanos, usted no está dependiendo, el crecimiento no depende, escúcheme bien, el crecimiento no depende de donde yo esté. Aunque sí me puede influenciar el ambiente, pero no es la raíz principal.
Lo que depende de mi crecimiento no depende a qué iglesia yo asisto o a qué discipulado yo voy o cómo es que yo me he visto. Esos son solamente las ramas. Pero verdaderamente yo voy a crecer y me voy a desarrollar en mi madurez cristiana y en mi crecimiento, no en base con quién yo me voy a rodear. Porque entonces, si ese hubiera sido el caso, miremos el caso de los discípulos, miremos el caso de Judas. Verdaderamente el crecimiento, ¿en dónde proviene? Proviene de la intimidad que yo tengo a solas con mi Padre. Y entonces es el Espíritu Santo quien me va a guiar a mí. ¿En dónde es que yo debo de seguir desarrollando y edificándome? No solamente a mí, sino a los demás. Porque hoy en día hay una mentalidad de que voy a empezar a crecer, voy a empezar a caminar, voy a ser cristiano, etcétera, etcétera. Pero es allí donde miran, entonces vienen personas y dicen, no hombre, es que aquí parece como si que no, muy verdad. Y miramos a personas que desde su interior no están creciendo, pero no es, aunque sí es, tiene parte lo exterior, sí tiene hermano, tiene cierta influencia, pero esa influencia no debe de modificar la santidad ni la edificación que yo tengo en base a la palabra, porque no estamos llamados a ser movidos por nuestras emociones. Si no, miremos el caso de Daniel. Cuando pusieron el edicto de que iban de que todo el que adorara a otro Dios que iba a ser muerto. Miremos el caso entonces de Daniel cuando lo iban a querer a tirar a la fosa de los leones. No se trata de nuestros sentimientos. El evangelio no se trata de modificar nuestros sentimientos. El evangelio cambia la naturaleza para que entonces nosotros tengamos la mente de Cristo. Pero no sucede al revés. No sucede de modificar mi sentimiento cuando me sienta bien o cuando me sienta mal. Porque aquí Cristo Jesús crecía. ¿Qué quiere decir? Que estaba determinado a estar en la presencia de su Padre. Y allí se iba edificando para entonces afectar a los demás y el ambiente que estaba alrededor de él iba a cambiar, pero no por causa de sus sentimientos, por causa de la relación y la seguridad que tenía con su Padre. Por eso dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios. Si tenemos este principio, para entonces nosotros afectar a los demás, debemos primero estar sometidos a Dios, sometidos a su palabra, para que entonces tengamos la gracia con los demás. El problema es de que en nuestra carnalidad hay aún fortalezas mentales que todavía no permiten que nosotros escudriñemos ni experimentemos la buena voluntad de nuestro Padre Celestial que está en los cielos, porque hay una batalla que se libra en la mente, pero que también envuelve nuestras emociones por las circunstancias que estamos viendo. Por eso Jesús le enseñó a sus discípulos, ustedes no tienen que basar su vida en las circunstancias, porque si fueran en base a las circunstancias, estos ya habían gritado en el bote, hermano. Cristo Jesús durmiendo, hay una tormenta. ¿Acaso no te importa que vamos a perecer? Hay hombres de poca fe, les dijo el Señor. Hermano, perdone. Yo con toda humildad quiero decirle que Dios es el que da el crecimiento. No es su talento. No es qué tan bueno ustedes explicando o no explicando las cosas, o qué tan bueno ustedes haciendo los negocios. El que da el crecimiento, primeramente, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. De allí proviene su crecimiento, pero no base su crecimiento en la iglesia a la cual usted está asistiendo.
Porque entonces se va a desesperar cuando a usted le digan, apártate de mí, Satanás. Cuando le hablen duro. El despertar que hubo en Cristo Jesús, ese agitar en sus discípulos, fue basado, por eso le preguntan sus discípulos, enséñanos a orar. Y note bien, cuando Cristo Jesús les enseña a sus discípulos a cómo orar, lo hace del punto de la sumisión. Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres el que de hecho eres santificado es tu nombre. En otras palabras, tú eres el Dios todopoderoso y yo mi vida, todo lo que soy, me someto completamente a ti. Entonces va a poder cambiar su forma de hablar, va a poder afectar lo que está a su alrededor, pero no son en base a sus sentimientos, ni siquiera en base a su intelecto. Es al momento que usted rinde su voluntad. Porque entonces, si usted no está en este punto de crecer en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios, entonces, perdón hermano, usted lo está haciendo para los hombres. Y no crea que va a obtener usted por así decir, un beneficio, una ganancia de parte de Dios, porque lo está haciendo aún en sus propias fuerzas. Es necesario someterse. Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Acompáñenme rápidamente por causa del tiempo. Primera de Corintios capítulo 3, verso 6. Primera de Corintios capítulo 3, verso 6. Primera de Corintios 3, ¿ya se encuentra ahí? Muy bien. Aquí hay un problema en la forma de pensar y esto viene a través de la inmadurez. Yo le quiero animar y solo quiero mencionárselo así rápidamente en el capítulo 1 Corintios capítulo 3 verso 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, ciertamente yo soy de Apolo, el otro yo soy de Pablo, ¿no sois carnales? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Por eso yo le decía, hermano, usted, el crecer espiritual no está basado primeramente en el nombre de su denominación. No está basado incluso ni en los ritos que usted piensa que así se está santificando. No se basa, por eso Cristo Jesús le vino a decir a los líderes religiosos, les vino a decir generación de víboras.